Bienvenidos a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ONG, fundada por el maestro Johansson. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a realizar un viaje a los abismos, acompañados no solo por Dante y por Virgilio, sino por todo el conocimiento que nos han dado los maestros, en este caso lo que especifica el maestro Johansson en sus libros. Anteriormente, en el sábado pasado, hicimos un viaje iniciático a lo que es concretamente, lo que se denomina lo que es una bajada iniciática a los abismos para enfrentarnos, para luchar con nuestra sombra, con nuestros yoes, con nuestro ego. En este caso vamos a realizar un viaje estrictamente hablando justamente ahí, a los llamados infiernos, lo que es el Averno romano, a la Vichy. Vamos concretamente a visitar los círculos dantescos y vamos a relacionar todo aquello con lo que es la enseñanza Rosacruz. Iremos acompañados de la mano no solo de Dante y de Virgilio, sino de lo que especifica el maestro Johansson en sus textos y otros grandes maestros e iniciados. Como comentaba en anteriores charlas, hemos hablado de la bajada a los abismos, la bajada iniciática, con sus pormenores. Al fin y al cabo hay que descender a los abismos, a nuestros propios abismos, para extraer la luz de la conciencia, ¿verdad? Igualmente se ha traído a colación alguna que otra vez la obra de Dante Alighieri, que tenemos en pantalla ahora mismo, la Divina Comedia. Y al igual que otras magníficas obras de la sabiduría universal, donde se muestran claves relacionadas con la enseñanza de la Rosa y la Cruz, pues la Divina Comedia expone claramente una bajada a los abismos, una bajada real, tal como especifica Dante en la Divina Comedia, cómo va acompañado de Virgilio y cómo les va mostrando el sufrimiento de las almas perdidas allí en el Averno, en el mal, en esas infradimensiones del planeta Tierra. Obviamente existen infradimensiones, al igual que existen cosmos superiores. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, tal como se especifica en esa famosa frase, en esa famosa ley que reza en el Kybalión. Aquí vemos unas imágenes en color realizadas por Doré. Magníficas iconografías que despiertan nuestra viva imaginación para trasladarnos, o para trasladar, en este caso, nuestra imaginación a lo que pueden ser esos círculos dantescos, totalmente horribles, y vamos a explicar cómo se llega ahí, por qué se llega ahí, cómo podemos evitar llegar ahí, pero lo más importante no es la consecuencia de que tengamos que bajar ahí como egos, sino lo más importante es fijar nuestro objetivo en el objetivo fundamental. ¿Cuál es? El despertar de la consciencia y la autorrealización. Entonces, ¿son reales los círculos dantescos? ¿Ese es el destino que nos tiene preparado lo que es nuestra vida? ¿Están esos círculos dantescos reservados a quién? Hemos insistido en describir la constitución del animal racional, tal como expresan sus textos el maestro Johansson. Vale decir, el animal racional, tal como vemos en pantalla, es un trío de materia, energía y ego. Y allí, en lo más profundo del ego, se encuentra algo muy valioso, que es el Buddhata, la conciencia. Vemos concretamente que el animal racional tiene la ilusión de que su psiquis pues, está totalmente unida y que equivale a un único yo permanente, sin variación alguna, cuando es todo lo contrario, es un cúmulo de yoes. El ego lo constituyen cientos y miles de yoes totalmente fragmentados. Hay yoes que se asocian entre sí, hay yoes que se enfrentan entre sí, simple y llanamente para dominar la máquina humana y expresarse a través de la misma. Lo que se expresa a través del animal racional es justamente y propiamente los yoes, eso que es el ego. Allí comentábamos, en lo más profundo se encuentra algo muy valioso, que es eso que es el Buddhata, la conciencia. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, el alma o el embrión del alma, el material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses. Es nuestra conciencia, es la chispa divina, eso que realmente somos. Afirma el maestro Johansson que
El gran problema es que la consciencia duerme más placentero de los sueños. Y no puede manifestarse si la consciencia se halla dormida, no trabaja, no actúa, y entonces es como si no hubiera consciencia. Aquí vemos lo que es una representación de lo que tiene que ser lo que es la muerte de los yoes. Cada vez que muere uno de los yoes, pues se libera una porción de consciencia. Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos que llevamos dentro, obviamente. Nos quedamos ahí. Muy bien. En el amanecer de la vida, eso que es el íntimo, eso que es Atman, envió su chispa divina a una parte de sí con el objeto de lograr su maestría y conquistar la virtud suprema, pues para elevarse dignamente hasta su para-Atman, es decir, ante el ser del ser, para lograr mediante ella su autorrealización. La chispa divina o Buddhata ingresó por primera vez a su manifestación material allí, en ese maravilloso cosmos búdico. El Buddhata dejó a su único, a su uno, a su Atman, dejó el cosmos átmico, donde solo se vive en conformidad a la gran ley del ser, y descendió a un nivel a donde ya hay tres manifestaciones del Padre. Descendió a un cosmos donde imperan las tres leyes divinas. Y concluido el descenso del cosmos búdico, ingresó al cosmos causal, el cosmos de 6 leyes. Siguiendo con su descenso, llegó al mundo mental, con sus 12 leyes. De ahí continuó bajando hasta el cosmos astral, en donde imperan 24 leyes, y finalmente culminó su descenso a este mundo tridimensional de 48 leyes. El Buddhata comienza su trabajo de realización envuelto en un cuerpo muy denso, muy material, ya en partículas de oro, de plata, hierro, cobre. Durante su estadía en el cuerpo material, en el reino metálico y mineral, el Buddhata adquiere mucha experiencia consciente de lo que es el reino mineral y se hace un maestro elemental del reino mineral. Y después de haber vencido pues, todos los ciclos de evolución en la dura roca material, sube una escala más en evolución y comienza a trabajar adquiriendo experiencia y conocimientos en torno al reino vegetal. Y es ahí, o es ahora, cuando tiene un cuerpo físico vegetal, pues ya sea de árbol, de hierba, o de estas plantitas maravillosas, como vemos en este bosque que parece casi mágico, ¿verdad? Y tiene una diversidad de sensaciones vegetales y la vida se manifiesta en él con mayor plenitud. Conoce lo que es cierta forma de placer, satisfacción, comodidad y dolor, y tiene también reacciones psíquicas. Continuando con su evolución, el Buddhata llega a ocupar después de miles y millones de años un cuerpo sencillo de animal, de algún espécimen de la naturaleza, y en su constante evolución continúa adquiriendo cada vez más organismos más complejos, pues hasta que llega a la categoría de los animales superiores, y de ahí siempre, por evolución, llega al fin al estado humano. Y cuando por primera vez una chispa divina, un Buddhata, llega al estado humano, pues es realmente una criatura inocente, pura, tiene plena conciencia de su estado evolutivo. Es hasta ese momento o ciclo evolutivo que el Buddhata ha ido evolucionando, pues de una manera espontánea y planificada por la voluntad de eso que es Dios. Y ya en el estado humano, el Buddhata comienza a ver lo maravilloso que es la vida de la criatura humana. Su admiración no tiene límites y agradece conscientemente a Dios por las oportunidades maravillosas que tiene ante sí para lograr la virtud, la perfección. El Buddhata en cuerpo de criatura humana es un ser inocente, puro, desconoce realmente lo que es el vicio, degeneración, pecado, vive en un estado edénico, paradisíaco, y es en ese estado precisamente donde tiene la primera gran prueba, y en la que generalmente fracasa. Surge la serpiente tentadora y el débil ser humano sucumbe a los brazos de la fornicación. La lujuria emerge avasalladora y logra la caída, la degeneración, y lo sumerge en los más terribles esferas de vicio y dolor. Pierde sus cuerpos crísticos edénicos, se viste de hojas de higuera lunar y es arrojado del Edén tal como vemos en la imagen. Bien. Ya fuera del Edén continúa su camino de perdición, muere, renace, vuelve a morir, a renacer, todo vuelve a suceder. Las fornicaciones se repiten, ya hemos dicho muchas veces, fornicación equivale a derrame seminal y orgasmo. Las fornicaciones se repiten una y otra vez, llega al final del ciclo evolutivo y si el Buddhata, la esencia,
no ha regresado hacia Atman, entra en acción la hermana gemela de la ley de la evolución, que es la involución. El Buddhata tuvo 108 vidas humanas y no logró su retorno, por lo que la naturaleza debe disolver, aniquilar a todos aquellos yoes que constituyen el ego, ahí, en las profundidades del abismo. Aquí vemos, tal como vimos en la conferencia anterior, el texto de la Eneida de Virgilio, donde, al igual que vamos a ver ahora, pues refiere muchísimas cuestiones relacionadas con los abismos, con algún que otro personaje mitológico y también pues un recorrido detallado con una serie de denominaciones que son bastante interesantes y que pueden incluso llegar a reiterarse en el libro de la Divina Comedia. No por ello en el libro de la Divina Comedia Dante describe su bajada a los abismos acompañado precisamente de su gran maestro Virgilio. Bien, la involución es terriblemente lenta, dolorosa. La criatura humana, que otrora fuera imagen de Dios, toma ahora diversas formas animales, bestiales. En su constante caída hacia atrás ingresará en la matriz vegetal y posteriormente tomará cuerpo mineral hasta que todo eso que es ego, todo aquello que ha sido engendrado por la fornicación, sea desintegrado, sea reducido a polvareda cósmica o a la nada. Cumplido todo ese largo y doloroso proceso, el Buddhata libre de ego reinicia nuevamente su ascenso por la escala mineral, luego pasa a la escala vegetal, llega al estado humano y una nueva oportunidad para vencer a la serpiente tentadora del Edén, para elevarse a Dios. Realmente lo que regresa a Dios, lo que se reintegra al Padre es el Buddhata. El ego tiene un único destino, el abismo, la desintegración. En toda criatura humana que no esté definitivamente perdida y que tenga todavía tiempo para regenerarse, es decir, regenerar sus cuerpos crísticos, sus cuerpos cristificados, encontramos que posee muy dentro allí, en las ignotas profundidades del ego, eso que es lo divinal, es decir, al Buddhata. Esto es lo que especifica el maestro Johansson. Pero el Buddhata que encontramos no tiene siquiera una imagen de lo que fue en sus orígenes. Ahora lo encontramos inconsciente, dormido, por las influencias malignas del ego, pues encontramos en el Buddhata totalmente sueño profundo. No esa magnífica luminosidad ígnea del principio, sino una ligera y débil luz, y si observamos que la legión ha logrado apoderarse de una porción, de un porcentaje indeterminado, de un poco de conciencia, y la ha integrado a sí mismo. Todos y cada uno de los yoes se han robado parte del Buddhata y lo mantienen prisionero. El núcleo central, la unidad trínica, ha quedado depositada en las profundidades del ego y sin tener ninguna noción de lo que ocurre. El Padre envía constantemente sus impulsos a la consciencia para despertarle y ayudarle a salir de la cárcel en la que se halla prisionera, tal como hemos explicado muchas veces. A veces esos impulsos son recibidos y captados por el Buddhata, y es entonces por lo que la persona manifiesta ciertos deseos o ansias de buscar la verdad, de encontrar a Dios, de perfeccionarse y camina por la ancha avenida de la vida. Y si tiene el merecimiento o suerte de encontrarse con los maestros de la Logia Blanca, empieza el cultivo de sí mismo con el despertar de su consciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la simiente sexual. Intenta sentir amor, hacerle bien, es decir, en suma, la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Aquí vemos una imagen maravillosa, lo que puede ser iconográficamente una representación de la llegada del barco del Aqueronte a lo que es la entrada a los abismos. Y hay ya ciertas imágenes de distintos autores que nos relatan distintos círculos dantescos que luego iremos viendo. Maravillosas las imágenes de Doré, en color. Bien. Hablábamos de los 5 valores. Como siempre, debemos de explicar brevemente los mismos. Son los valores que brinda la Orden Rosacruz para la autorrealización íntima. Los 5 valores vividos al unísono llevan al aspirante indefectiblemente a el despertar de la consciencia, a su cristificación y a su integración con eso que es Dios. Ahí tenemos concretamente pues los canales Ida y Pingala, que vamos a explicar ahora. El valor de la vida. El valor de la vida nos habla de la base de la vida es sexual. Debemos de trabajar con nuestra energía sexual. Debemos de trabajar con
nuestro licor seminal, que es la sustancia más valiosa de todo el universo, a la cual los alquimistas denominaban el mercurio. La transmutación tiene tres aspectos: la transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar se realiza para aquellas personas que todavía no tienen su pareja para poder realizar las prácticas de transmutación bipolar e integral, pero con la transmutación unipolar, es decir, la práctica a nivel individual, más la vivencia de los demás valores, se puede perfectamente llegar al despertar de la conciencia. Desarrollar esa conciencia ya es otra cosa distinta, pero sin ningún tipo de duda se puede llegar al despertar de la conciencia. Es una práctica sencilla. La transmutación bipolar, encontramos aquellas parejas que realizan esa misma práctica de transmutación unipolar, pero como vemos en la imagen, donde hay contacto, por ejemplo, con las manos. Todavía no hay contacto sexual, pero hay una relación bioelectromagnética, un intercambio electromagnético entre la pareja de hombre y mujer. Como siempre hablamos, las dos polaridades, positiva y negativa, de hombre y mujer. Y la transmutación integral, ahí ya hablamos del secreto del arcano solar, el arcano AZF, donde sí que hay conexión de Lingam-Yoni, hay conexión sexual, pero donde no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino hay una magnífica transmutación de la simiente que asciende por los canales Ida y Pingala, estos, hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Por ahí es por donde sube la energía sexual transmutada, eso que en la India llaman hojas, o eso que los alquimistas denominaron el mercurio de los filósofos. Bien. El valor de la muerte nos habla de la muerte del ego. Obviamente el ego es el gran problema y es el que venimos viendo a lo largo de todas las charlas. El ego es el que tiene adormilada la conciencia, es el que tiene prisionero la conciencia. Debemos de realizar un magnífico control yoístico. No debemos de permitir que los yoes, que el ego se exprese a través de la máquina humana. Debemos de realizar un ejercicio de autocontrol. Y con ese ejercicio de autocontrol, el ego se va debilitando poco a poco. Posteriormente, cuando se cumplen otros requisitos, que son, punto 1, el despertar de la conciencia, y punto 2, el despertar del fuego sagrado de Kundalini, como consecuencia de las prácticas de magia sexual y la vivencia plena de los 5 valores, entonces ya teniendo la espada de Excalibur, es decir, fuego sagrado, entonces ya podemos permitirnos el gran lujo de poder eliminar poco a poco cada uno de los yoes. Cada vez que eliminamos uno de los yoes, entonces se libera una porción de conciencia que pasa a integrar esa pequeña porción de conciencia despierta, y ahí es poco a poco, vamos despertando más y más, vamos eliminando cada vez más yoes. Bien, en cuanto al valor de la libertad, siempre hablamos que mientras tengamos ego, no podemos ser libres. Y en el valor de la libertad hablamos de la división de la atención consciente. No podemos ser prisioneros continuamente de las garras del ego, y además la mente está continuamente proyectando imágenes, ideas, proyecciones hacia el pasado, proyecciones hacia el futuro, recuerdos. Vivimos constantemente en el sueño, en la hipnosis. Tenemos que aprender a vivir conscientemente. Para ello, tenemos que aprender a realizar la práctica de la división de la atención consciente en 3. Individualidad, acción, ubicación. Es lo que llamamos la práctica del IAU, que la podemos acompañar con el mantra OM, recitado internamente, con la cadencia, por ejemplo, de los latidos del corazón. OM, OM, OM. Lo que hacemos es ser plenamente conscientes, autorrecordándonos como lo que realmente somos, como conciencias. Este ejercicio no se debe de realizar con la mente, se debe de realizar con el corazón, vale decir, debemos de sentir el hecho de autorrecordarnos como realmente lo que somos, como conciencias. Posteriormente, ya con la autoobservación, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, y sin perder nuestra individualidad y la noción de lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que, sintiéndonos un individuo íntegro, dividimos nuestra atención en 3. Y así realizamos lo que es una plena vivencia del aquí y del ahora. Lo que hacemos es establecer un muro de contención de todas esas injerencias de la mente, de todas esas injerencias de pensamientos, imágenes, proyecciones del futuro, proyecciones del pasado, preocupaciones, que lo que hacen es sumergirnos continuamente en el sueño. Por último, el valor de lo que es el amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor, no hay mayor amor que, obviamente, amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y, por supuesto, brindarle lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza a nosotros, por supuesto, siempre gratuitamente.
gratuitamente, sin cobrar un solo centavo, sin cobrar un solo euro. Hemos recibido la enseñanza gratuitamente y las enseñanzas que son divinas se deben de dar gratuitamente. Tal como decía la maestra Blavatsky, ella decía que preferiría morir 1.000 veces antes que cobrar un solo céntimo por las enseñanzas sagradas. Efectivamente, no se puede cobrar por las enseñanzas sagradas, con lo cual hemos de darlas gratuitamente a nuestros prójimos. Por lo menos darles la oportunidad de conocer la enseñanza independientemente de que la acepten o no la acepten, pero que la conozcan. Y por último, el valor de la sabiduría es el amor a Dios. El valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Acudir siempre a Él para cualquier práctica, acudir a Él siempre para absolutamente todo. Sentirle a nuestro Padre a nuestro lado. De esa manera, viviendo los 5 valores, nos encaminaremos a recorrer el sendero iniciático, atravesar las 3 montañas, autorrealizarnos, convertirnos en maestros de fuego de la luz, en maestros resurrectos, en maestros ascendidos, y podemos llegar a ingresar en el sagrado sol absoluto y fundirnos con la increada luz de lo absoluto. Este es el camino enseñado por todos los grandes maestros, por todos los grandes iniciados, el sendero de la rosa y la luz. Bien, existe una tendencia relacionada con lo que estamos hablando, una idea falsa que lamentablemente pues, ha arraigado en algunas escuelas pseudoesotéricas, que viene a decir que con el tiempo alguien se va volviendo más virtuoso, más perfecto, hasta llegar a la perfección, Dios. Lamentablemente esta falsa idea, pues la cual no tiene base relacionada con el conocimiento antiguo, pues ha hecho desviarse del camino a los sinceros buscadores que han adoptado en su visión particular esta idea. A través del tiempo, lo que el ego hace es simplemente acomodarse a las circunstancias. Esto lo explica muy bien el maestro Johansson, porque el ego pues nada puede hacer. Todo sucede a través de él y tiene la triste ilusión de hacer, cuando únicamente lo que sucede es que se ve impelido a acomodarse ante una u otra situación y tener la ilusión de que hace. Las reacciones del ego son promovidas por las múltiples influencias externas e internas, las que le obligan a tomar determinadas actitudes y ejecutar ciertos, vamos a llamarlo así, actos mecánicos, matemáticos, bien medidos, pero de imprevisibles consecuencias. El tiempo fortifica al ego, no lo debilita. Conforme va pasando el tiempo, el ego se hace más fuerte, cada vez más fuerte y poderoso. El tiempo no perfecciona a nadie, lo complica. Eso es todo. Aquellos ermitaños, teosofistas, aquellos budistas, ocultistas, yogis que piensan que el tiempo y la evolución les harán buenos y perfectos, santos, ángeles, pues lamentablemente están en un error muy grave. Error creado por el ego. El ego sabe que el tiempo es su mejor aliado, que con él se hace más fuerte y con esas sus argucias se impone ante su esclavo y éste espera que el tiempo lo perfeccione. El tiempo no ayuda a nadie a perfeccionarse. Lo único que hace el tiempo es conducir al ego hasta cierto punto matemático de la evolución y luego continuar con la involución. El ego no se perfecciona con el tiempo, sino se hace peor, más maligno. De tal manera que todos y cada uno de los yoes tienen con el tiempo mayor oportunidad de manifestarse, crecer y desarrollarse. Entonces el tiempo es el mejor amigo del ego. El aspirante a la Rosacruz debe luchar contra el tiempo y contra el ego. Ego y tiempo van paralelos. Para la Rosacruz no hay tiempo. Todo se reduce al instante, todo se traduce en el ahora. Obviamente, lo relatado del libro de la Divina Comedia no corresponde a solo literatura. Vamos a ver ahora pues, un poco lo relacionado con los círculos infernales, los círculos dantescos. Corresponde a algo real. Terminando nuestro ciclo de 108 existencias, obviamente, si no se ha desintegrado el ego, este ha de disolverse necesariamente en las infradimensiones del planeta Tierra. Las llamadas, o los llamados, mejor dicho, pues, círculos dantescos, y tal como decíamos anteriormente, ¿no? Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Si en los comos superiores rigen menos leyes que en el mundo tridimensional, obviamente en las infradimensiones del planeta Tierra, pues las leyes de influencia se complican y aumentan gradualmente. Al sumergirnos dentro de leyes que aumentan en su complejidad, caemos en la mecanicidad, que se complica gradualmente en la medida que descendemos más y más. Es por ello que para liberarnos de esa mecanicidad y del sueño de la conciencia, hemos de despertar conciencia para regresar al seno digital. Recordemos que el venerable maestro Johansson afirma que en el limbo, tal como vemos en la imagen, dicen las tradiciones que mueran aquellos que no recibieron las aguas del bautismo.
Entiéndase por bautismo la transmutación sexual. Quienes no han transmutado sus aguas viven en esta esfera infernal y no pueden liberarse de esta región sublunar. Quienes transmutan su simiente, pues reciben las aguas del bautismo y dejan de ser habitantes de esta región infernal. El orco de los clásicos, donde Dante dice que en tal región encontró a todos aquellos inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo que si observamos textos como el Ramayana, pues encontramos en el caso de Rama, el cual fue bautizado por su gurú. Así pues, en la primera región sublunar moran fríos y sepulcrales, tal como vemos en la imagen, ¿no? Con esas túnicas y esas caras blanquecinas, pues los difuntos con la conciencia dormida, ocupándose de sus mismas actividades de su vida anterior, es decir, soñando cada uno con su propia actividad. Ya dando un paso más hacia adentro, en la región sumergida de Mercurio, el maestro Johansson afirma que está poblada por asqueantes criaturas eminentemente lujuriosas, incansablemente fornicarias y violentas, hasta la saciedad, y en tal zona viven los fornicarios, aquellos que gozan extrayendo de su organismo el esperma sagrado, el licor seminal, la sustancia más valiosa del universo, y que era tan buscada por los interesados en la alquimia medieval. Criaturas alienadas con el vicio y odian la castidad, la transmutación, tremendamente violentas, esclavizadas por la lascivia. Esta región se halla gobernada por 192 leyes. Bien, avanzando más, en la esfera sumergida de Venus, encontramos todo lo que tiene que ver con las distintas formas de lujuria, refinamiento sexual, gula, glotonería, alcoholismo, drogadicción, grandes orgías, bacanales, aquellos que han ido de bar en bar, de orgía en orgía, banquetes, borracheras, y obviamente después del placer viene el dolor. Dante encontró en los abismos sumergidos del tercer círculo infernal lluvia incesante, en este caso lluvia de fuego, como vemos en la imagen. También, por supuesto, frío espantoso, lodo, aguas negras, podedumbre. Los difuntos en estas regiones escuchan con horror los ladridos terribles del cerbero, ahí lo tenemos, el perro infernal, es decir, las pasiones animalescas, violentas, totalmente fuera de control. También los glotones viven en esa zona de amarguras sin igual. Los perdidos sufren con la sed insaciable de la locura. Penetrando en los infiernos solares, pues en los infiernos solares no se ven las escenas dantescas de los infiernos terrestres. No existen moradores tenebrosos en esa región, salvo los que están relacionados con los aspectos que menciona el maestro Johansson, es decir, los avaros y los que han cometido una prodigalidad exagerada, vale decir, los derrochadores, y ahí hay dos tipos de sujetos totalmente antitéticos, aquellos que han violado la ley de la balanza o han producido grandes desequilibrios en los elementos de cambio. El pródigo, el derrochador, viola la ley, y el avaro, el que no hace circular el dinero más allá de lo normal, perjudica a los demás e empobrece a sus semejantes. En las infradimensiones del planeta Tierra, concretamente en los infiernos marcianos, en los cuales tenemos una referencia, una frase interesante que es producto del mismo Dante Alighieri. Ahí concretamente en los infiernos marcianos moran los orgullosos, los soberbios, los altaneros. Aquí Dante Alighieri, el poeta de Mantua, solo ve entre aguas tibias, entre el lodo inmundo, a muchos soberbios que en la faz de la tierra brillaban solemnes en los ricos palacios y en las fastuosas mansiones. Y esa frase del mismo Dante, tal como vemos en pantalla, especifica: si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. Ahí vimos otras totalmente imágenes que bien pueden pertenecer a esta esfera. Bien, en lo que es la sexta esfera sumergida, lo que se llama el sexto círculo dantesco o de Júpiter, está controlado también por muchísimas más leyes que los círculos anteriores. El tiempo aquí se vuelve espantosamente lento. En esta región, cada minuto parece siglos y la vida se hace tediosa e insoportable. Es la morada de los ateos materialistas, enemigos de lo divinal.
aquellos que desprecian lo divinal, los blasfemos, a los tiranos que originan problemas y complicaciones y dolor, jerarcas que abusan de su poder. En la esfera sumergida de Júpiter encontramos realmente pues, a todos aquellos que han despreciado a lo divinal. Bien, aquí encontramos en la esfera sumergida de Saturno. En la esfera sumergida de Saturno es descrita en la Divina Comedia como un océano de sangre y fuego. En esta esfera prevalece cierto color sanguinoliento que caracteriza la pasión animal. Es pues este círculo dantesco la morada de los violentos contra la natura, los violentos contra el arte, contra Dios. Ahí vemos una escena de violencia, también maravillosa iconografía de Doré. Los violentos contra sí mismos, contra sus propios bienes y contra los bienes ajenos. Es una esfera sumergida donde la violencia campa por doquier, a sus anchas. Existe violencia contra natura, cuando violentamos los órganos sexuales, cuando existe violación sexual, o se obliga al hombre o a la mujer a realizar el coito, la cópula no hallándose su organismo en condiciones favorables. Existe también violencia contra natura en los masturbadores, y los que cometen terribles delitos contra los principios religiosos, los que niegan toda posibilidad espiritual al hombre. En el octavo círculo dantesco, aquí moran desgraciadamente los tántricos negros, aquellos que practican tantrismo con ritos mágicos y eyaculación seminal, dando como resultado el despertar de la serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa. Es decir, el fuego sagrado en el tantrismo negro se precipita desde el coxis hasta los infiernos atómicos del hombre. Entonces aparece la cola de Satán, el abominable órgano cundartiguador. Dante describe en el octavo círculo dantesco a millones de seres humanos vueltos en pedazos sangrando, decapitados, hiriéndose con sus uñas, etc. Y encontramos a aquellos que practicaron tantrismo negro, tal como refiere a un que otro autor, los dukpas de capacete rojo tenidos en el Tíbet por nigromantes, que realizan prácticas tenebrosas relacionadas con la magia sexual. Y por fin nos encontramos a la novena esfera. En el noveno ciclo dantesco, el núcleo central de nuestro planeta, curiosamente Dante en la Divina Comedia, de manera inusitada, cita cuando llega a esta parte a la lanza de Aquiles. Es decir, esta idea se encuentra relacionada con la lanza de Longinos, la que utilizara un centurión romano hundiéndola en el costado del Señor. La misma lanza empuñada por Parzival vino a sanar el costado de Anfortas, en el drama wagneriano. Esta lanza tiene una connotación fálica, como no podía ser de otra manera, que sabiamente utilizada puede llegar a ser utilizada precisamente para desintegrar el ego, y precisamente que Dante menciona la lanza de Aquiles en la novena esfera es muy significativa. Esa arma santa es símbolo del falo y también el santo grial se relaciona con el útero o yoni divinal. El cruce del falo y el yoni nos invitan a la autorización y al despertar. Es ahí justamente ese despertar y ese cruce de lingam yoni, tal como hemos explicado anteriormente, una de las claves relacionadas con la transmutación es la transmutación integral donde se esconde el secreto del arcano solar, la unión del hombre y de la mujer, la unión sexual, sin orgasmo y sin eyaculación. Ahí vemos a la izquierda una representación iconográfica, lo que podríamos denominar el gran arcano medieval, en un matraz, totalmente alquimista. Bien, y en el noveno círculo, en el último círculo, se desintegran definitivamente las criaturas involucionantes. Y la esencia, al quedar libre, por haber sido el ego reducido a polaridad cósmica, pues queda libre y adopta la forma infantil, hermosa, pura, es examinada por los devas de la naturaleza para comprobar que ya no posee ningún elemento subjetivo, inhumano. Y si es así, pues le conceden la libertad y ésta sale a la luz del sol. Aquí vemos la desintegración en los abismos de los yoes, de los egos, donde ya no queda absolutamente nada, todo en la novena esfera, en el noveno círculo dantesco es de reducido los yoes a polaridad cósmica.
Bien, podría ser esta imagen la de uno de los yoes. Y posteriormente, una vez que la conciencia, que el Budatta, que la esencia, pues es liberada de los yoes, pues estos son reducidos totalmente a pobreza cósmica, se produce eso que es la muerte segunda. Entonces, de nuevo, pues sale esa esencia a la luz del sol e inicia una nueva evolución, y ese entonces se convierte en un gnomo del reino mineral. Proseguirá más tarde su camino evolutivo por el reino vegetal y animal hasta reconquistar en un lejano día el estado de animal racional que se perdiera al entrar en los mundos infiernos. A través de eternidades, millones de seres humanos han girado en la rueda del samsara. En el tarot se simboliza la rueda en la que por la derecha asciende Anubis, evolucionante, y por la izquierda desciende Tifón, involucionante. Es por todo ello que permanecer esclavizado a la rueda del samsara es realmente un absurdo y una lamentable pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo y pérdida de vidas, obviamente. Por eso urge el despertar de la conciencia y avanzar en el sendero de la rosa y la cruz hasta la liberación final, pues siempre viviendo los 5 valores: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, para liberarse de la rueda sansárica, trascender la misma, cristificarnos y poder completar eso que los alquimistas denominaban la gran obra, y seguir despertando más y más hasta sumergirnos en la luz increada de lo absoluto y ser uno en Dios. Con lo que hasta aquí llegamos por hoy, después de haber descrito los círculos dantescos, lo que nos espera, lo que le espera al ego si no realizamos ese trabajo de despertar y de autorrealización. Si alguien quiere realizar alguna que otra pregunta, pues intentaremos responder. Muchas gracias a todos. Hay una consulta, Rafael. Sí. Son solamente 108 vidas y no hay posibilidad alguna de que sean otras vidas más. O sea, con 108 vidas terminaría todo. Es la pregunta de un amigo en WhatsApp. Es una buena pregunta, y es una pregunta que, bueno, luego posteriormente daremos leída a la siguiente que nos menciona un amigo. Pero yendo a la pregunta de las 108 vidas, la respondió lo que es una de las preguntas que se le hizo al maestro Johansson. El maestro Johansson comentaba que existen hiperciclos, los cuales, bueno, hipervidas en el sentido de que, estrictamente hablando, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno de nosotros o la que nos encontremos, pues podemos quizás tener más oportunidades. A eso se refería con hiperciclos o hipervidas. Eso va a depender concretamente de la ley. Podríamos decir que hay una posibilidad de fluctuación. En términos generales son 108 y puede haber salvedades, por supuesto que las puede haber. Luego, Laura, creo que hay otra pregunta. Dice, mencionaste los 3 montes o montañas. ¿A qué se refiere? Bien, cuando hablamos de las 3 montañas, estamos hablando de que el sendero de la Rosa Cruz, el sendero iniciático, tiene una serie de fases. Principalmente tiene 3 grandes fases o 3 grandes montañas. Lo que se denomina la montaña de la iniciación o la montaña de fuego, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Son distintas montañas en las cuales, pues según vayamos cristificándonos, según vayamos atravesando pruebas, en este caso, pues un maestro que ya ha despertado conciencia, obviamente, pues va realizando y va superando pruebas relacionadas con la lucha contra los yoes, va eliminando cada uno de los yoes y va avanzando, pues hasta llegar concretamente a superar los misterios del fuego y los misterios divinos y de la luz. Luego, posteriormente, incursionar en la montaña de la resurrección, donde hay que trabajar pues en los abismos de los distintos planetas del sistema solar para trabajar con lo que se llama la raíz de los yoes. Y posteriormente, en la montaña de la ascensión, atravesar una serie de terribles pruebas hasta culminar la gran obra. Las 3 montañas son justamente las que hay que atravesar para realizar todo el trabajo de cristificación hasta llegar al culminar esa gran obra del Padre y poder sumergirnos en lo absoluto. Eso son lo que son las 3 montañas. Luego creo que hay más preguntas. Leíamos...
Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde la ciudad, vivo en el sur de México, del país. Una pregunta, ¿cómo identificar en qué parte de la evolución o en qué etapa de la evolución me encuentro? Eso como un tema de identificar y después modificar o cómo, o sea, no sé, es una pregunta que tengo. Sí, bien. Ujú. Es una pregunta interesante porque es una pregunta sencilla, pero a la hora de llevarla a la práctica es complicada. Me explico. Evidentemente, cuando nos encontramos en un contexto en el que estamos trabajando sobre nosotros mismos, evidentemente con los 5 valores, lo que hacemos es un estudio de nosotros mismos, de nuestro comportamiento en el gimnasio psicológico de la vida, nuestro comportamiento, cómo afloran los yoes en nuestra relación con los demás, con nuestros familiares, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los conocidos, etcétera, etcétera. Y vamos detectando ciertos yoes, intentamos controlarlos, intentamos trascenderlos. Entonces, evidentemente, si nos queremos posicionar o queremos identificar ese momento evolutivo y lo queremos hacer corresponder con en qué fase de las montañas o en qué fase del sendero iniciático nos encontramos, si no hemos despertado conciencia va a ser un poco complicado. Y aquí existe la posibilidad de que nos autoengañemos, porque todos siempre pensamos de nosotros mismos que vamos muy bien, o que somos realmente virtuosos, o que realmente, pues aunque reconocemos tener ciertos yoes, hemos trascendido los mismos, etcétera, etcétera. Es un terreno pantanoso en el cual tenemos que ser estrictos con nosotros mismos, serios con nosotros mismos y tener una exigencia hacia nosotros mismos y no fiarnos de nuestros propios yoes. Entonces, ¿en qué momento nos podemos encontrar? Bueno, si realizamos un trabajo sobre nosotros mismos, podemos tener cierta noción de lo que está pasando dentro de nosotros, con esos yoes, de lo que se agita en nosotros. Pero obviamente, si damos el paso definitivo de ese despertar, que no es el definitivo, sino que es prácticamente el comenzar el camino, con el despertar de la conciencia es cuando realmente empezamos a tener noción de lo que se mueve en nosotros mismos y de lo que tenemos que ir eliminando toda esa sombra, todos esos yoes, para ir despertando más y más. Por lo cual, aquí lo que necesitaríamos antes de que llegue esa cuestión, pues es tener realmente sinceridad con nosotros mismos, evitar tener capacidad de autoengaño y ser autoexigentes y tener una importante autocrítica siempre hacia nosotros mismos. No pensar que siempre pensamos que vamos bien, sino todo lo contrario. Como decía cierto maestro, mientras no despertemos conciencia, vamos muy mal. Entonces, tenemos que realizar, insisto, mediante la autoobservación continua, pues un estudio de nuestro comportamiento, de lo que se agita en nosotros, en nuestra psiquis, en nuestra psicología, en nuestro comportamiento con nuestro entorno, y ahí empezar a detectar realmente todos esos yoes que se mueven, que se agitan, y realmente empezaremos un poco a tener noción de qué momento nos encontramos, que es un momento totalmente caótico. Mientras existan yoes, obviamente, pues realmente tenemos ya un gran problema y urge ese despertar. Entonces, es difícil, mientras no despertemos conciencia, decir si estamos en la tercera iniciación de misterios menores, si estamos en la sexta, si estamos en la séptima. Más que preocuparnos de eso, lo que necesitamos es preocuparnos, insisto, de ser siempre exigentes con nosotros mismos y de trabajar y trabajar como si fuéramos una pequeña gota que va cayendo en una piedra y que la va desgastando poco a poco. Esa es la cuestión. Gracias. Y luego, si alguna persona ha cometido algún error, como el de la gula, un ejemplo, pero ya en esta vida tiene la enseñanza de Rosacruz y vive los 5 valores, ¿qué pasa? ¿Debe ir al plano inferior? Bueno, errores los cometemos todos. Hayamos conocido la enseñanza o no, incluso conociendo la enseñanza, o los que conocemos la enseñanza y vivimos o intentamos vivir la enseñanza, obviamente cometemos errores todos los días. Intentamos trascender esos errores, pero sobre todo intentamos aprender de los mismos. Lo más importante de los errores es aprender de los mismos y no intentar no cometerlos. No por el mero hecho de haber cometido errores, directamente tenemos que sumergirnos en las infradimensiones. Si hemos conocido la enseñanza de la Rosacruz, obviamente, y la vivimos realmente plenamente, nos tenemos que preocupar realmente no de que vayamos a descender, sino de preocuparnos de vivir conscientemente, vivir el IAU, vivir concretamente el momento y vivir plenamente los 5 valores cada segundo. Esa tiene que ser nuestra máxima vivencia
entre comillas, preocupación, si vale la expresión lo de preocupación. Lo demás no podemos proyectar lo que puede pasar en el futuro. Tenemos que vivir el presente y que es intentar ser cada vez más conscientes viviendo la enseñanza. Lo más importante que tenemos es la enseñanza. Lo más importante es que el tiempo que tenemos es limitado y no podemos especular con lo que pueda pasar cuando ya no estemos en este mundo. Si vamos a descender, si vamos a convertirnos en ángeles, si vamos a convertirnos en criaturas involucionantes, sino en hasta el último día de nuestro aliento, vivir el presente siempre con los 5 valores e intentar despertar. Siempre se dice que la ley pues es misericordia. Y si realmente nos esforzamos, pues podemos realmente seguir teniendo oportunidades más adelante. Eso sin ninguna duda. Sin más, darles las gracias, mandarles a todos un abrazo y hasta pronto.